Bienvenidos de nuevo a The Movie Maker. Hoy les traigo un video para hablarles de Dune, finalmente. Lo prometí la última vez, hice un video muy enojado porque Warner retrasó un año la película Dune, que debía estrenarse el 18 de noviembre en Francia, luego el 18 de diciembre en Italia, y fue aplazada para octubre de 2021. Así que fue un video muy enojado, donde dije muchas cosas de manera confusa. Hoy realmente hablaremos de Dune. Tenemos todo el tiempo para hacerlo. No puedo decir si este será el único video de Dune que haga, porque tenemos un año entero para hablar de ella. Dune es una novela, o mejor dicho, una serie de novelas, un ciclo de 6 novelas. En realidad, el primero se publicó en entregas, como era común en aquellos tiempos, en los años 60, que luego el editor, en resumen, convenció a Frank Herbert, el autor de Dune, para reunir estos 8 episodios en un solo libro. Y de ahí nació el primer libro de Dune, que luego salió en 1965. Los libros son 6, te los leo. Dune del 65, Mesías de Dune del 69, Hijos de Dune del 77, que es el único otro libro del que se ha intentado una terrible transposición cinematográfica, o mejor dicho, televisiva. Hablaremos de ello más adelante. El Dios Emperador de Dune, de 1981, Los herejes de Dune, de 1984, estrenado al mismo tiempo que la única película de Dune digna de mención, al menos la que tenemos, a saber, la de David Lynch, y la refundación de Dune de 1985. Posteriormente, se estrenaron otras películas ambientadas en el universo creado por Frank Herbert, quien escribió a su hijo. Pero ahora no nos ocupamos de eso, no nos importa, al menos no por el momento. ¿Quién fue Frank Herbert? Un escritor que, sin embargo, también provenía de una formación un poco distinta. Era una persona que también se ocupaba del medio ambiente y de estudios científicos, y eso se ve mucho en Dune. Hoy en día, considerando que el valor del medio ambiente es algo muy importante, finalmente en los últimos años también podemos revisar Dune mucho bajo este aspecto tan importante. Dune está ambientada en un planeta que también se conoce con el nombre de Dune, en esta ambientación de ciencia ficción que se llama Arrakis. Este planeta tiene una característica, es el único en el universo conocido de este gran ciclo de Herbert, donde se produce una especia llamada melange, que sirve para varias cosas. Ahora bien, la especia, tómenla con pinzas, pero es la verdad que subyace a Dune. Es una especie de droga, una metáfora, ni siquiera demasiado metafórica, de la droga. Tanto que luego esta quería ser justo la interpretación de la persona que por primera intentó hacer una transposición cinematográfica de este gran romance, es decir, Alejandro Jodorowsky, entre el final de los años 70 y el comienzo de los 80, que después no logró. Él quería recrear un film que diera, según Jodorowsky, a menudo los efectos de la droga, es decir, una sensación de psicodelia, sin usar la droga, es decir, mirando la película. Esto porque justamente hay esta referencia a esta especia, al melange, que es una especie de hierba, llamémosla así, que nace solamente en este planeta y en todo el universo, y que sirve para hacer una serie de cosas. Para empezar, extiende la extensión, la duración de la vida. El emperador de este universo, de Dune y de todos los planetas conocidos, Padishah IV, el emperador jefe del Imperio Galáctico, está en los 200 años, por ejemplo, pero si lo miras en la película, también es un hombrecito de 60 años, básicamente. Los jefes del gremio espacial que se ocupa de los transportes entre planetas viven decenas, centenas de años justo gracias a la utilización de este melange. El melange, la especia, sirve para esto, pero sirve también para anular el espacio-tiempo y hacer viajes intergalácticos a la velocidad del universo.
De muchas otras cosas se inspira George Lucas para crear su primera trilogía de Star Wars. El propio George Lucas lo ha dicho, sin Dune tampoco habría existido Star Wars. De ahí saca un montón de ideas para crear el mundo de fantasía de Star Wars, exactamente igual que Herbert crea este mundo increíble formado por planetas y formado por casas, de familias fundamentalmente rivales que forman parte de este Lanzarat, que es un conjunto de familias nobles del universo que se ocupan por turnos de gestionar la producción, o mejor dicho, la extracción del melange del planeta Arrakis, del planeta Dune. Digamos que es el emperador quien da a estas familias el compito de extraer la especia que sirve precisamente para los viajes espaciales, sirve para alargar la vida y para tener una percepción mayor de la existencia. Entonces, si eso no es una metáfora de la droga, no estoy hablando bien de la droga, pero es, quiero decir, muy evidente que se hable también de esto en el universo de Dune. ¿Qué cosa ocurre en Dune? No os voy a hacer ningún spoiler, naturalmente os recomiendo que leáis al menos la primera novela antes de que salga el nuevo filme, entre otras cosas porque será muy interesante ver cómo será la transposición cinematográfica de Denis Villeneuve, que luego fue director de un secuela no demasiado terrible de Blade Runner 2049, que salió en 2017, que era el secuela del Blade Runner de Ridley Scott en el 82. ¿Qué ocurre en el planeta Arrakis? Está ocurriendo menos la gestión de la familia Harkonnen, que luego es la familia de los malos en Dune, y el emperador está por dar, digamos, a la familia de los Atreides la gestión de la extracción de la especia en Dune. Pero en Dune hay un problema, ¿no? Hay unos enormes gusanos de las arenas, porque Dune es un planeta completamente arenoso que no ha visto un solo segundo de lluvia en toda su historia. Así que el problema de Dune es que es un planeta sin agua, básicamente, pero el único planeta donde existe la especia. Esto solo para contarles brevemente un poco sobre los temas de Dune y un poco sobre la historia de Dune, aunque les recomiendo leer, repito, el libro y ver, sin lugar a dudas, la primera adaptación cinematográfica de 1984. Al principio, como anticipé, Jodorowsky, con la fuerza de los éxitos de sus películas anteriores, Jodorowsky es director, pero también escritor, es terapeuta. En fin, es una serie, tiene una personalidad muy compleja. Vayan y lean un poco sobre Jodorowsky en Wikipedia. Naturalmente, teme esta transposición y trabaja muchísimo. Él crea una película completamente con el guión gráfico hecho. En uno de mis videos anteriores les hablé sobre el uso del guión gráfico de directores como Alfred Hitchcock, que nunca habría ido al set sin un storyboard irrompible. Pues para este tipo de directores es importantísimo tener ya la película entera en la cabeza, todo lo que tendrán que hacer, básicamente. Jodorowsky trabajó así, pero nadie tuvo la valentía, o afortunadamente, quién sabe, de producir el Dune de Jodorowsky, porque Dune es una película maldita, es una película compleja, es una novela maldita para ser traspuesta al cine. Veremos luego también a Lynch y la serie de televisión que se nos viene encima. Hablaremos de eso brevemente porque Dune es compleja, es una novela compleja porque no es solo una novela que habla de ciencia ficción, es más o menos como Star Wars, sí, pero a la enésima potencia, porque dentro de Dune hay temáticas de ecologismo, temáticas de filosofía, de religión. No voy a anticiparos nada porque realmente os invito a leerla. El Dune de Jodorowsky iba a incluir a una serie de grandes personalidades, pero esta película nunca se hizo. Dalí, por ejemplo, había dado su aprobación para interpretar al emperador Padishah IV. Orson Welles incluso estaba destinado a interpretar al barón Harkonnen, es decir, el villano de la película de Dune. Los Pink Floyd iban a proporcionar la banda sonora para la película de Jodorowsky, que también había involucrado a Giger, que es esencialmente el diseñador e ilustrador en gran escala, gran diseñador de monstruos, decimos, a quien debemos la criatura de Alien en el primer Alien de Ridley Scott a finales de los años 70, N años después, en la de James Cameron, N años a venir.
un dibujante lamentablemente fallecido que luego recolectó todo el material trabajado junto a Jodorowsky y nunca llegó a la luz para su Dune y creó una historia en formato de cómic. Una serie de historias en formato cómic, para ser exactos. La más famosa es esta, Jodorowsky Möbius Linkal, edición integral de Los Misterios de Linkal. Esta es una edición de Mondadori, hermosa y enorme, porque contiene todas las historias que han sido revisadas, por así decirlo. Voy a mostrarles algunas ilustraciones, son excepcionales. Este es todo el trabajo, por así decirlo, creado para Dune, entre comillas, que luego fue revisitado por este gran artista e ilustrador francés, que prácticamente diseñó y dibujó junto a Jodorowsky toda la obra de Dune, que luego precisamente transpusieron creativamente, creando una nueva historia, pero el trabajo está aquí dentro. Por lo tanto, les recomiendo que lean este cómic, también absolutamente extremo, filosófico, absolutamente nuevo, increíble en todos los sentidos. Un cómic che luego ha visto la luz negli anni 80, se non mi sbaglio, perché Jodorowsky appunto non è stato capace di coinvolgere le grandi produzioni cinematografiche, o meglio, sono le grandi produzioni cinematografiche che non hanno creduto in Jodorowsky e non gli hanno mai prodotto il suo film. Nel 1984 però ci riesce David Lynch, che all'epoca era anche ancora piuttosto giovane, e prodotto da Dino De Laurentiis crea il Dune cinematografico. Jodorowsky addirittura lo va a vedere al cinema, c'è un brillante documentario che si chiama Jodorowsky's Dune del 2013, se non mi sbaglio, provate a cercarlo, non si trova facilmente, dove Jodorowsky dice: io mi sentivo male quando mi volevano portare al cinema a vedere il film che io non ero riuscito a realizzare. Poi con nomi come Dali, Orson Welles, Pink Floyd, Geiger, Maddox, que lui era pude involucrarme porque probablemente hubiera sido una película extraordinaria, o probablemente es mejor que realmente siguiera siendo un proyecto, porque Jodorowsky es también una persona muy completa. Probablemente también fue muy arrogante desde cierto punto de vista, al querer transponer Dune de la manera en que quería hacerlo. Quería cambiar el final, no quería respetar la novela. Incluso dice él mismo: yo el romance no lo he leído ni siquiera, es decir, cosas un poco extrañas. Lo logra David Lynch. Jodorowsky, cuando lo ve en el cine, se alegra, porque dice que nunca ha visto una película tan mala como Dune, pero dice que seguramente no es culpa de David Lynch, que es un director que admiro, seguramente no lo han hecho trabajar como hubiera querido, y eso lo entiendo. El Dune, producido por Dino De Laurenti, que costó alrededor de 47 millones de dólares de aquel tiempo, estamos a mediados de los años 80, salió en el 84, incluso eso no fue suficiente. Dino De Laurenti tuvo que poner otros 7, 8, de todos modos la película obtuvo 30, 35, algo así. Entonces, básicamente fue un fracaso, se recuperó un poco luego con el nacimiento en los 80, que ya estaba ahí en una gran forma de distribución a un video, digamos, del VHF, del Hot Air Disc, de todo lo que salió de ahí. Queda claro que Dune, de David Lynch, sigue siendo una película de culto, por toda una serie de razones. En primer lugar, es una película fundamental para el steampunk. ¿Qué es el steampunk? Es ese género literario y también cinematográfico que se imagina cómo habría sido el siglo XIX si la tecnología hubiera llegado antes. Es decir, si la tecnología que tenemos nosotros ahora hubiera llegado en el siglo XIX, esto es steampunk, por lo que tiene un ambiente retro muy XIX-esco, pero lleno de una tecnología que también se vuelve, entre comillas, un poco kitsch. En cierto modo puede gustarte o no. Pero hay muchos fans del steampunk, yo estoy empezando a apreciarlo, estoy empezando a entrar en el mundo un poco de quienes aprecian el steampunk. Justamente este pasado imaginado, como si la tecnología hubiera llegado mucho antes. Entonces se ven estas situaciones. Si vas a ver Dune de Lynch, te das cuenta un poco de lo que estoy hablando. Incluso cuando entran, hacen estos viajes espaciales y una pequeña nave espacial entra en la nave, que luego usará la mezcla para hacer el viaje espacial. Parece que entra en un cuadro del siglo XIX, toda dorada, una cosa así. Absurdo, pero definitivamente da gusto verlo. No es que te gusten, es que lo aprecias, así como en general la película de Lynch, que tiene también unas participaciones muy interesantes, por ejemplo,
por ejemplo, Paul Atreides, que es el vástago de la casa Atreides, así como futuro Mesías, digamos, que traerá este orden de vuelta al universo, este Kwisatz Haderach, como lo llaman en la película, que irá luego al planeta Dune a redimir a los Fremen, que son estos habitantes del planeta Dune, por ejemplo. Es interpretado por Kyle MacLachlan. Es muy difícil decir su apellido. Luego será actor fetiche de David Lynch. Lo vemos en todas las series de Twin Peaks, incluida la de 2017, la tercera serie revivida de nuevo por Lynch, y lo vemos en muchas otras películas de Lynch, como Terciopelo Azul del 86, me parece que del 87, así que de un par de años después, y en muchas otras transposiciones, en fin, en muchas otras películas de Lynch sobre todo, pero también participa en series de televisión como Sexo en Nueva York, como en los años 90. En definitiva, un actor muy famoso que, debo decirlo, ofrece una, no quiero decir una interpretación espléndida, pero sí interesante interpretación. En la película está Max von Sydow, de hecho, que es el padre, así como el guía, Fremen para los Atreides en el mundo de Dune, de Arrakis, que es el padre de la mujer Fremen, de quien se enamorará Paul, que ella llama Muad'Dib, es el nombre Fremen con el que se llama Paul Atreides, Muad'Dib quizás, Derac viene llamado. En el romance y en el filme les voy dando algunas cosillas de la trama poco a poco porque quiero despertar su curiosidad. No quiero decirles todo sobre Dune porque Dune es un mundo bello y complejo para descubrir. También hay, digamos, una serie de personajes muy importantes, además de los Fremen, además del barón Harkonnen, que es este hombre flotante lleno de enfermedades en el rostro. Actores como Sting, por ejemplo, que en los años 80 interpreta al sobrino del barón Harkonnen, que luego hará este duelo final con Paul Atreides, muy interesante. Y están las reverendas madres, que son una especie de videntes, digamos, del mundo conocido de Dune, rivales, en cierto sentido, del gremio espacial, que son los existen dos, digamos, escuelas de pensamiento que se crearon después de que el mundo fue, de alguna manera, destruido, el mundo de los hombres por la tecnología de las máquinas, un poco como ocurre, digamos, en Terminator desde cierto punto de vista. Por lo tanto, esto es para que entendáis Dune hasta qué punto fue de inspiración para toda una serie de novelas, películas, transposiciones que vendrían después. Por lo tanto, miraos también la película de Lynch porque definitivamente vale la pena verla. En el año 2000 se produce una nueva transposición, no cinematográfica, sino televisiva, una miniserie en dos partes, Dune del año 2000 e Hijos de Dune, que decía justamente que es la transposición de la tercera novela de Herbert en el año 2003, si no me equivoco, que sin embargo son pésimas ambas. A pesar de que Dune del año 2000 tiene actores, entre ellos Giancarlo Giannini, que interpreta al barón Harkonnen, si no me equivoco, pero más allá de eso, tiene a nuestro 3 veces premio Oscar a la fotografía, Vittorio Storaro, que recuerdo que fue premio Oscar por Red de Warren Beatty, por Apocalypse Now de Francis Ford Coppola y por la película de Bertolucci, si no me equivoco, El último emperador. Puedo equivocarme, pero parece que ganó el premio Oscar 3 veces por estas 3 películas, que tiene una fotografía absolutamente, hay que decirlo, Storaro me disculpará, también fue mi profesor en Cinecittà de fotografía para cine, verdaderamente pésima. Es decir, está rodada en Univision, la película que tiene un ratio de 1:2. Miren mis viejos videos sobre la historia del cine para entender de lo que estoy hablando, de los formatos que él creó, que conlleva un ahorro de película muy interesante, etc. Pero incluso ha hecho una fotografía en la que se ven los reflejos de las luces en el fondo de los paneles de fondo que representan los fondos del planeta Arrakis. Es decir, cosas absolutamente terribles, una transposición, una escenografía terrible, una fotografía. Lamentablemente tengo que decir que a veces ni siquiera los grandes maestros pueden hacer buenos films. Evidentemente es una película para dejar perder. Los invito a no verla y no perder estas 3 horas de tiempo con esta transposición, digamos, televisiva de los años 2000, porque de verdad no tiene sentido. He hablado mucho, les haré revisar la primera novela de Dune, haré otros vídeos sobre Dune, porque ya llevo hablando 20 minutos, porque Dune es un mundo amplio, de verdad se pueden decir muchísimas cosas.
Hagan clic en me gusta si disfrutaron el video. Y si desean hacerme preguntas o hablar más sobre Dune, lo haré con gusto, porque Dune es un universo inmenso. Es similar a decir, bueno, hablemos sobre Star Wars. ¿Cómo haces un video sobre Star Wars? Por supuesto que haces una serie de videos. Los invito a leer también, si les interesa el Incal, definitivamente sí. Me refiero a la adaptación al cómic de Mebius y Jodorowsky, que es muy hermosa e interesante, especialmente desde el punto de vista de la ilustración. Y los invito a ver, a pesar de que es considerado también una obra maestra de lo trash, pero hay cosas peores, quiero decir, no es tan trash. También me he dado cuenta de que, no lo mencioné antes, pero quería decírselos antes de despedirme, hay dos versiones de la película de Dune de David Lynch. Una, la primera, es la que, entre comillas, reconoce el autor. La otra es la firmada por Alan Smith, un director que quizás no lo sabían, pero se lo digo porque es una curiosidad muy interesante. Cada vez que un director de Hollywood no reconoce su propia película, pero esta debe salir igual porque ya la han producido, si no los estudios perderían mucho dinero, firmado Alan Smith. Entonces hay una filmografía, incluso si buscas en IMDb la Internet Movie Database de este Alan Smith, pero es un director, es un hombre, un ser humano que no existe. Todas las películas repudiadas por el autor están firmadas como Alan Smith, y entonces tiene su propia filmografía, pero no existe esta persona. Es un nombre, digamos, con el que desaprueban las películas. Hay una versión de Alan Smith que de todas formas siempre es un remontaje de la producción, no, digamos, sellado David Lynch, seguro, que encuentras en línea, que tiene una versión en lugar de 2 horas, como la película de Lynch de 3 horas y cuarto, si no me equivoco, que logra mucho mejor, entre comillas, para que entiendan. No se sabe si eran las intenciones, las iniciales realmente son de David Lynch, pero de cualquier modo se entiende mejor la transposición cinematográfica de este romanzo, que es muy, muy complejo de transponer, porque es un romanzo muy filosófico. En 3 horas y cuarto se entiende un poco mejor lo que nunca entenderías viendo, en efecto, la película de Lynch de este romanzo. Si no has leído el romanzo, al menos eso seguro que sí. Así que también os invito a ver la versión de Alan Smith, a divertiros con Dune y a hacerme saber qué pensáis ahí abajo en los comentarios o comentando también un poco en mi página de Instagram y todo eso que... ¿Cuáles son mis redes sociales en general? Escribidme donde queráis. También os invito a ver nerdrim.it, porque pronto publicaré un artículo que habla sobre la no salida de Dune y sobre todas las novedades cinematográficas que nos esperan pronto, sobre todas las películas que, se están retrasando. Seguidme en el canal, haced clic en me gusta, invitad a vuestros amigos a hacer clic en me gusta. Adiós.